Yes, and what can I do for you? ¡Siempre viva! ¡Live forever! Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte nos sienta bien. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Siempre digo las mismas exactas palabras. En realidad es una grabación de Belén. En realidad no las digo, solo copiamos y pegamos. No, mentira. Lo peor es que las digo exactamente lo mismo todos los días. Podríamos copiarlas y pegarlas, pero podríamos copiar y pegar tranquilamente. A veces hasta grabamos más de un capítulo por día, y como es el caso de hoy, y digo exactamente lo mismo, es como que ya lo tengo automático. Pero bueno, como les contamos un poquito al final del capítulo de la semana pasada, esta semana tenemos Los Misterios de Buenos Aires parte 2. No sé bien qué nombre le pondremos al capítulo a la hora de publicarlo, pero bueno. Leyendas, historias de fantasmas, crímenes de Buenos Aires parte 2. Misterios, cosas varias. Misterios varios de Buenos Aires. Así que, sin más preámbulos, ¿te parece que arranquemos, Gaby? Al igual que el capítulo anterior, voy a arrancar con una historia trágica de amor que ocurre también en el barrio de Barracas. Les voy a hablar de la Casa de los Leones, una casa de estilo francés que queda al 100 de la avenida Montes de Oca, al lado del Hospital de Niños Pedro Elizalde. Ok. Eustoquio Díaz Vélez, uno de los hombres más ricos del siglo XIX, compró la casa. Su fortuna era comparable a la de los Sanchorena, los Sálzaga, los Guerrero y otras familias muy importantes de la ciudad. Si escucharon el capítulo anterior, van a saber quiénes son los Sálzaga, los Guerrero y otras familias muy importantes de la ciudad. La fortuna de Díaz Vélez provenía principalmente de las grandes extensiones de tierras que tenían las costas del sur de la provincia de Buenos Aires. Sus estancias y actividad ganadera le daban importantes ingresos que lo colocaban siempre al top en la sociedad argentina. La ciudad de Necochea y sus alrededores pertenecían a su familia y más adelante las donaron para formar el partido costero que hay hoy en día. Mira qué bien. Aún así, el estanciero contaba con muchas hectáreas para continuar con sus negocios. Si bien este hombre era muy conocido en la ciudad, quien llevó el apellido a la historia argentina fue su padre, el general Eustoquio Díaz Vélez, que luchó en las invasiones inglesas y en las guerras de la independencia. Y hasta llegó a ser el segundo del general Manuel Belgrano en el Ejército del Norte. El general Díaz Vélez también tuvo el alto honor de haber sido quien sostuvo la bandera argentina mientras Belgrano le juraba fidelidad. La calle es por el padre, no por la persona de la historia. Claro, eso te iba a preguntar cuando estaba leyendo si era por eso, pero Sí. no, sí, tiene más sentido que sea por este general. Y fue este general el que adquirió la gran cantidad de hectáreas en el sur de la provincia que después heredaron sus hijos. Eustoquio, hijo, supo aprovechar la fortuna heredada y la hizo crecer de forma sostenida. Sin embargo, era como una especie de Ricky Ford del momento del 1800 y tenía un estilo de vida muy extravagante. Basta, chicos. Yo no manejo el rating. Yo manejo un Rolls Royce. En el año 1880, Díaz Vélez decidió mudarse al barrio de Barracas, en la avenida Montes de Oca. Compró una mansión de estilo francés. En esa época, el barrio se caracterizaba por tener importantes casas quintas. Eustoquio Díaz Vélez, además de terrateniente, también fue 2 veces presidente del club El Progreso, un ambiente de élite donde los políticos, ciudadanos y empresarios importantes se reunían para hacer sociales o tener reuniones de negocios y tomar decisiones políticas para el país. Estuvo casado con Josefa Cano Díaz Vélez, quien era sobrina de él, ya que era la hija de su hermana. Ah, o sea, sobrina. Sobrina, literalmente sobrina. Y con ella tuvo hijos que luego, cuando heredaron la casa, la transformaron dándole un estilo todavía más europeo con grandes ventanas en la parte superior. Como les conté, Eustaquio era un millonario al mejor estilo Ricky Ford y, como su casa estaba muy alejada del centro, tenía miedo que entraran a robarle. Aunque lo común era abastecerse de perros guardianes, Díaz Vélez dijo, no. Voy a ser extra. Y, como sentía pasión por los leones, mandó a traer 3 de estos felinos africanos para que cuiden su hogar. Ay, qué patético. Los animales estaban sueltos por el jardín por la noche y durante el día los dejaba en jaulas que estaban debajo de la casa, pero a las que ingresaban por una escalera exterior. Cuando había eventos nocturnos en la mansión, los leones obviamente quedaban en sus jaulas para que no ocurriera ningún accidente con los invitados.
Una de las hijas de Díaz Vélez se enamoró de un joven que también pertenecía a una familia estanciera. Los dos estaban tan enamorados que decidieron comprometerse. El padre estaba muy feliz con la novedad, no solo porque compartían el mismo nivel económico, sino también porque conocía a la familia del pretendiente y eran amigos desde hace tiempo. Era costumbre de la época que las fiestas de compromiso se llevaran a cabo en la casa de la novia. Don Eustoquio se encargó personalmente de los preparativos del evento. Era su primera hija en casarse y quería hacer una gran fiesta. Invitó a todos los socios del club y también a muchas familias del barrio y a sus conocidos de todos los rincones de la ciudad. Y no solo eso, también mandó a traer a todos los capataces y peones de sus estancias, pues quería compartir con ellos su felicidad. Además, siempre decía que los trabajadores de sus campos participaron de la crianza de sus hijas. No podía dejarlos afuera. ¡Qué bien! Sí, sí. Llegó la noche y las mesas estaban preparadas en el jardín. Era una noche hermosa, estrellada. Una orquesta musicalizaba la fiesta y a la entrada de la mansión se encontraban don Eustoquio y doña Josefa para recibir a los invitados. Como era costumbre, los leones estaban encerrados en sus jaulas. Sin embargo, por un error humano, una jaula quedó mal cerrada. El león movió la puerta y ésta se abrió. La fiesta era enorme y había tanta alegría en el ambiente que nadie se dio cuenta del escape del león. De hecho, el animal salió sigiloso del lugar, logrando eludir la seguridad de este. La música fue interrumpida por el novio, quien solicitó la atención de todo el público presente. Agradeció a todos su presencia e invitó a su novia a acercarse para darle un anillo, una muestra de su amor. Es en este instante que el león sale de uno de los pequeños matorrales que había en la medianera de la casa y se abalanzó sobre el novio. Mientras el hombre luchaba contra el animal y gritaba de desesperación, su novia y los invitados miraban consternados el suceso. Nadie sabía cómo reaccionar. Las mujeres gritaban. Nadie hubiera imaginado que alguien podía ser atacado por un león en medio de la ciudad. Don Eustoquio fue quien reaccionó rápidamente. Se dirigió a su despacho y tomó una escopeta que utilizaba para cazar animales en el campo. La cargó y desde la ventana apuntó y con mucha certeza derribó al animal, matándolo en el acto. Pero ya era tarde. El novio yacía destripado y muerto en el jardín, víctima de las garras y colmillos del león. La policía y los médicos llegaron inmediatamente, pero no hubo nada que pudieran hacer por él. Era imposible que estuviera vivo. La familia del novio culpó a don Eustaquio por su muerte. No entendían cómo podía tener en su casa animales salvajes y carnívoros. Pero, para desgracia del dueño de la casa, no eran los únicos que lo culpaban. Su hija también lo maldijo. Quedó con el corazón destrozado, pues el único hombre que había amado fue asesinado por uno de los animales de su padre. La tragedia de la familia de don Eustoquio se profundizó aún más cuando la joven decidió quitarse la vida porque no soportaba el dolor de haber perdido a su amado. Luego de enterrarla, don Eustoquio cayó en una profunda depresión. Pasaba la mayor parte de su tiempo encerrado en su cuarto. Algunos cuentan que, en un estado de locura, el hombre decidió sacrificar a los leones que quedaban, porque creía que eso iba a devolverla a su hija. Pero la pasión por estos animales continuaba en él, por eso decidió mandar a hacer esculturas de los leones y colocarlas en el jardín. Una de las estatuas es un león atacando a un hombre que lucha contra las fauces del animal. Hoy en día la casa sigue en la avenida Montes de Oca al 100 y también las estatuas. Hoy ahí funciona la asociación Vitra, Fundación para Vivienda y Trabajo para el Lisiado Grave. Los huéspedes del lugar cuentan que por las noches se escuchan gritos y llantos. Los que conocen la historia dicen que son los gritos pertenecientes al novio y los llantos a la novia. Y fue una historia de amor muy triste, que terminó siendo comida por un león. Ay, espantoso. Aparte sí, todo porque el chabón se le ocurrió tener leones en vez de perros. Leones, porque tal vez el perro, si lo hubiera atacado, no lo hubiera matado. No, seguramente. Pero bueno. O hasta que el perro lo podía matar, salvo que lo mordiera, no sé, en algún lado mal. Claro, bueno, pero supongo podía pasar tiempo. O sea, podían manejarlo más que un león. Claro, eso. Horrible lo sucedido. Un espanto. Sí. Bueno, yo voy a seguir con una familia también adinerada, pero bueno, en este caso no le sucede nada a la familia, o sí. La titulé Problemas con el ascensor. Era el año 1930, en una familia que vivía en las calles Las Heras y Pacheco de Melo, se comentaba que su mucama había fallecido de una manera muy trágica. La familia vivía en una mansión en el coqueto barrio de Recoleta, que había sido diseñada por Alejandro Christophersen en el año 1912, para quien era su propietario en ese momento, que era el hijo de un gobernador bonaerense. Se sabía que en dicha mansión funcionaba un pequeño ascensor que conectaba la planta baja con los demás pisos.
En 1938 se instalaría allí una Radio Splendid, y años más tarde se vendería Radio Nacional. Pero bueno, volvamos a la historia de la trágica muerte de esta mucama. Se dice que la familia que vivía en ese momento, no se sabe si eran descendientes de los antiguos dueños o simplemente alguien que habían comprado el lugar, pero esta familia decide irse de viaje a Europa con una estadía bastante larga, y al ser tanto tiempo el que iban a estar ausentes, le encargaron bien a la mucama que deje todo limpio para que no se deteriore en su ausencia, que mantuviera las habitaciones limpias, que coloque las sábanas sobre los sillones, muebles para que no se cubran de polvo. La joven aceptó, la familia se despidió de la empleada y partieron. Mientras cargaban valijas, entraban y salían con los últimos detalles a las corridas, para no llegar tarde, antes de cerrar la puerta de entrada, cortaron la electricidad. Y ahí es donde todo se complica. Al estar apurados, cada uno en lo suyo, solo pensando en viajar, no dieron un último vistazo a la casa ni un último llamado antes de salir. Pasaron meses, la familia por fin volvía a la casa, abren la puerta y sienten un olor muy extraño y como apestoso. El olor venía desde adentro de la casa, obviamente. Entonces vuelven a conectar la corriente y ven como la casa era un desastre. La casa estaba sucia, no habían puesto las sábanas sobre los muebles, las plantas estaban secas, el buzón del correo estaba lleno. La familia no entiende qué pudo haber pasado y la falta de responsabilidad de la mucama que la habían dejado a cargo. Pero lo que más les llamaba la atención era el olor. Mientras ingresaban, sentían cada vez más un olor fuerte, como si algo hubiera estado pudriéndose adentro. El olor los llevaba a un sitio específico de la casa, el ascensor. Abren la puerta y sus caras de asombro por el estado del lugar se termina convirtiendo en terror y culpa. Dentro del ascensor se encontraba el cadáver de la joven mucama. Las paredes llenas de rasguños demostraban que la pobre había tenido una lenta y desesperada agonía antes de morir dentro de las cuatro paredes. La familia, en el ajetreo del viaje, no se había dado cuenta que la joven estaba usando el ascensor cuando cortaron la luz. El aparato quedó atrapado entre dos pisos. Al volver y conectar nuevamente la electricidad, el ascensor llegó a planta baja y con él la joven mucama adentro. Ay, por Dios. Igual si estás dejando tu casa a cargo de alguien, ¿por qué le cortás la electricidad, señor? No sé, avaros, pero... No sea raro. Claro, lo que no entiendo es que tal vez la mujer... tipo, limpiaba y se iba, pero bueno, no sé si se quedaba ella en la casa, pero bueno, no preguntaron, se fueron y le no llegó a hacer nada dentro del ascensor, exactamente. Ay, pobre mujer, qué desesperación además. Sí. Aparte, además de la claustrofobia, bueno, no podés hacer nada porque no podés salir. Todo, horrible. Igual si es de los ascensores viejos, se tendría que poder abrir. Sí. Pero bueno, no sé cómo no vamos a entrar en detalle. No, claro. no, sabemos que murió la señora. Para mi segunda historia, vamos a seguir con los dramas familiares. Pero este en particular se dice que terminó inspirando a Cortázar a escribir Casa Tomada. Hay otros que dicen que no, hay gente que dice que sí. Y es la historia de la Casa de la Palmera. Ok. Catalina Espinosa de Galcerán compró la casa de la calle Riobamba 144, cerca del Congreso Nacional, por su encantador estilo Petit Hotel francés. Petit Hotel. Un Petit Hotel, que para aquella época era un poco inusual. Lo que ella más quería era tener una casa grande porque necesitaba espacio para sus 6 hijos. 5 varones y una mujer. Era una mujer pudiente que contaba con fortunas heredadas de sus padres y de su difunto marido. De su difunto marido, no marino. Quien también le dejó una considerable pensión por sus heroicos actos durante la fiebre amarilla. A sus hijos nunca les faltó nada. Pudieron dedicarse a sus estudios sin necesidad de trabajar. Todos terminaron su carrera profesional. Había un médico, un ingeniero, un abogado, un escribano y un arquitecto. También estaba la única hija mujer, cuyo nombre era Elisa, citos regios. La joven era muy creyente, a tal punto que iba a misa todos los días, a muy pocas cuadras de su casa en la parroquia de Nuestra Señora de Valvanera. Además, era una persona muy aplicada en sus estudios y en el trabajo. Allá por el año 1909 pudo terminar su carrera de taquígrafa. Cuenta que cuando llegó a la puerta de su casa, antes de entrar, decidió ir primero al Congreso para solicitar trabajo.
Tuvo la suerte que justo estuvieran buscando taquígrafas para cubrir vacantes y por su tenacidad consiguió aquel trabajo. Sí. Elisa entró a su casa eufórica anunciando que había terminado su carrera y que al día siguiente comenzaba a trabajar en el Senado de la Nación. Su madre estaba muy orgullosa de ella, ya que su hija era muy aplicada. No sentía lo mismo por sus hijos varones, que si bien tenían título universitario, nunca les interesó trabajar. Los 5 varones Galcerán, siendo mayores de edad, recibieron una gran herencia de parte de su padre, por lo que ninguno se dedicó a trabajar. A Elisa le molestaba mucho que ellos no trabajaran, no solo por el dinero, sino por la dignidad de la propia familia a la que pertenecían. Sin embargo, no era eso lo que más la irritaba. La vida libertina de sus hermanos iba en contra de sus propias creencias y de lo que su madre siempre trató de inculcarles. Además de no ir a misa, algunos se consideraban no ser creyentes para nada. Elisa no podía aceptar ni tolerar ese estilo de vida. A mediados de la década del 10, Catalina falleció. Los hermanos habían quedado sin su madre, y ninguno de los varones tenía la intención de dejar la vivienda, pero no querían tener la responsabilidad de hacerse cargo de aquella casa. Fue Elisa la que se encargó del mantenimiento de todo el hogar, distribuyendo todo su tiempo entre el trabajo en el Senado y las tareas de la casa. Los hermanos traían todo el tiempo mujeres a la casa y hacían fiestas que terminaban a la madrugada. Elisa, esas noches, se encerraba en su habitación rezando e implorando a Dios que ilumine y cambie la forma de vida de sus hermanos. Los hermanos Galcerán amaban mucho a su madre, a tal punto que, luego de que ella falleciera, decidieron cerrar su cuarto y dejarlo como estaba, sin tocar absolutamente nada, como una especie de museo pero sin visitantes. Al tiempo, una serie de hechos misteriosos comenzaron a suceder. Un día, uno de sus hermanos falleció repentinamente mientras jugaba un partido de tenis con sus amigos, a causa de un infarto que le provocó la muerte súbita. Luego del entierro, Elisa tuvo la idea de clausurar también el cuarto de su hermano. Los demás, tristes por la repentina partida de un querido miembro de la familia, asintieron con la cabeza. Lo único que llamaba la atención es que Elisa no manifestaba sentimiento de dolor. Solo fue, cerró la puerta del cuarto con llave y se dirigió a su habitación para dormir. A la mañana siguiente fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Un mes después, otro de los hermanos de Elisa estaba disfrutando un día de sol en las inmediaciones del Yacht Club argentino. No sé cómo se dice, Yacht Club argentino. Con una amiga y luego de unos tragos en el bar, estando totalmente ebrio, se dirigió a su velero para salir a pasear por el río. Mientras subía a la embarcación, tropezó y cayó al agua. La mala suerte hizo que en la caída agarrara una soga de amarre, por lo cual se enredó y murió ahogado al instante. La misma escena se repitió. Elisa cerró la puerta del cuarto definitivamente. Sus hermanos seguían acongojados y Elisa seguía con su vida. Al año siguiente, otro de sus hermanos muere en un accidente automovilístico. Sus hermanos no podían soportar que hayan perdido a otro ser querido, y Elisa, por su lado, seguía clausurando cuartos. Sigue pasando el tiempo, todos los que quedaban vivos vivían juntos, y Elisa sentía odio y rencor por la forma liberal que seguían llevando sus hermanos. Sin embargo, todos querían la casa y nadie se quería ir, así que no les quedaba otra más que convivir en el mismo espacio. Una noche, uno de sus hermanos salió de fiesta. Estaba con sus amigos en lo de Hansen, un lugar de baile de tango en la esquina de Figueroa Alcorta y Sarmiento. Estando ebrio, el hermano de Elisa se enfrentó por una mujer con uno de los malevos más peligrosos del lugar. En la pelea, el joven terminó acuchillado y murió al instante. Todos mueren al instante. Sí. El único hermano varón que quedaba vivo era el médico, quien por las noches solía tener una aventura con una de las mucamas de la casa. Los cuartos de las sirvientas quedaban en la planta baja detrás de la cocina. Cada una de ellas tenía su propia habitación. Por las noches, cuando todos dormían, él bajaba a la habitación de ella para tener noches muy apasionadas. La noche posterior al entierro, hubo una fuerte discusión entre su hermano y Elisa. El médico le recriminó su frialdad, y hasta le sugirió que sospechaba que ella tenía algo que ver con los decesos de sus hermanos. Igual que uno fue un accidente de auto, el otro se ahogó, sí, el otro tipo la acuchilló un malevo, es como, ¿qué tiene que ver? Igual lo no que es que todos murieron tipo sospechosamente envenenados. Igual lo que te iba a preguntar era, claro, ella fue cerrando los cuartos porque ellos murieron. Yo al principio pensé que cerraba los cuartos con el muerto adentro. No, los enterraba en el cuarto, quedaba encerrado vacío. Claro, sí. Pero bueno, le sugirió esto y ella, luego de quedarse mucho tiempo callada, le dijo todo lo que sentía. Le dijo que era una ridiculez pensar que ella tenía algo que ver con todos esos hechos. Le recriminó que se hayan alejado de Dios y que si murieron era porque se lo merecían, porque tenían que rendir cuentas ante el Señor. Su hermano no podía creer lo que escuchaba. Le dijo que era una mala hermana, una mala persona y que por eso siempre estuvo y va a estar sola. Que nunca un hombre se iba a fijar en una persona con tanto resentimiento.
Luego de la discusión, el hombre subió a su habitación y con un fuerte portazo se encerró. A la mañana siguiente, Elisa llega a la comisaría del barrio para denunciar que su hermano estaba muerto en el cuarto de la mucama. Luego de la denuncia, la policía va a la casa, y ahí se encontraron al médico y a la mucama muertos en la cama desnudos. Lo que llamó la atención fue que encontraron un brasero en la habitación. Y si bien había hecho mucho frío, y en aquella época era muy común calentar los ambientes con braseros, dormir con ellos en un cuarto cerrado era peligroso porque consumía todo el oxígeno y asfixiaba a quienes se encontraban en el cuarto. Claro. Esto era algo que el joven, al ser médico, debía saber. Por ese motivo, todas las sospechas recayeron en Elisa, sobre todo cuando las empleadas contaron los gritos de la discusión que habían escuchado la noche anterior. Pero la policía no encontró ninguna prueba que culpara directamente a la única sobreviviente y la investigación se cerró. Elisa echó a las empleadas que la habían denunciado y empezó a vivir sola. Durante muchos años, cada mañana iba a su trabajo, luego hacía las compras y después se encerraba en su casa. Ya habían pasado 40 años de la muerte de su último hermano. Elisa todos los días de su vida iba a las misas en la parroquia Nuestra Señora de Valvanera. Si un día faltaba, la llamaban por teléfono y ella confirmaba que estaba enferma. Luego se reponía y recuperaba las misas perdidas yendo más de una vez por día. Ah, Pero hubo un día que no asistió a misa y tampoco atendió el teléfono. El párroco decidió visitar la casa de Elisa y al no recibir respuesta ingresó a la casa con un médico para constatar que estuviera bien. Al ingresar a la casa todo estaba oscuro y no funcionaban las luces. Luego de llamarla observaron abierta la puerta que iba al sótano y en una cama de abajo estaba Elisa sin pulso. La policía se dirigió al lugar y luego de sacar el cuerpo de Elisa observaron que en el sótano estaban todos los muebles de la mujer que pertenecían a su cuarto. Su cama, su mesa de luz, su rosario, su Biblia, su espejo, una mesa y un pupitre para arrodillarse y rezar. Evidentemente había armado su habitación ahí. Luego decidieron subir y se encontraron con la escalera que llevaba a los cuartos clausurados, llena de polvo y telarañas. La habitación de la madre y sus hermanos estaban intactas, aunque muy sucias por el paso de los años, mientras que la habitación de Elisa estaba totalmente vacía. Lo que más llamó la atención es que la capa de polvo en la escalera y los subpisos superiores eran de considerable grosor y no había huellas. A esto se suma el olor y las ratas muertas que había en el lugar. Concluyeron que Elisa no había subido por años a los pisos superiores. Algunos dicen que, luego de clausurar la habitación de su último hermano, Elisa decidió trasladar los muebles de su habitación al sótano y vivir ahí. Desde aquel día nunca más subió a la planta alta. Por muchos años la casa estuvo cerrada. Luego ahí funcionó una escuela y en la actualidad funciona el Instituto del Pensamiento Socialista. Aunque la leyenda cuenta que todo hombre que sea mujeriego experimentará fuertes dolores estomacales al momento de ingresar a la casa. Esos dolores agravarán más aún y lo dejarán postrado en una cama por varios días con un cuadro de gastroenteritis o una infección de colon. Dicen que todavía ronda en la casa el espíritu de Elisa para castigar a los jóvenes ociosos. Así que, nada. Si te gusta irte de joda y sos no hombre, vayas a esa casa. alejate de Riobamba al 144. Claro, terminó viviendo en el sótano, qué loco. Que ahora entiendo lo de casa tomada, pero sí, qué loco. Claro. Yo pensé igual que iba a pasar que era algo como que ella los había envenenado y por eso los otros, tipo, habían estado medio turulecos cuando tuvieron los accidentes, ¿no? Claro, Pero no se puede confirmar eso. No. Creo que solo eran idiotas y se metían en accidentes Sí. idiotas. Pero bueno. Mi segunda historia es una historia que es bastante conocida, tal vez, que se llama Las primas en la bañera y data del abril de 1989. La bastante policía... nueva. Sí, Ponele dentro de todo. todo. Sí. Sí, no es en 1300. Bueno, la policía llega al domicilio de Melo al 3400 en Florida, Gran Buenos Aires. Esto ya no sucede en la ciudad de Buenos Aires. Los vecinos habían llamado por el fuerte olor que había y provenía de la vivienda. Ahí vivían Irma Beatriz Girón, de 22 años, y su prima Claudia Fernández, de 15, que vivía ahí desde hacía muy poco. Irma había alquilado el departamento hace aproximadamente un mes. En un principio había decidido vivir sola, pero como trabajaba con Claudia confeccionando arreglos florales, la menor se había mudado con ella. Los policías, después de llamar insistentemente sin que nadie respondiera, abrieron la puerta con la llave que guardaba la propietaria del lugar. Pero retrocedieron asqueados porque el olor concentrado en el departamento los repelió, o sea, era un olor espantoso. Siempre, cuando abren la puerta, el olor a muerto. Uno de ellos
Este capítulo es olor a muerto al abrir la puerta. Sí. Uno de ellos no pudo contenerse y vomitó en el pasillo. O sea, haría lo mismo, así que no lo juzgo. El hedor provenía del baño. Y al llegar encontraron a las jóvenes dentro de la bañera llena de agua. El cuerpo de Irma tenía solamente un pullover y la joven Gloria estaba desnuda. Los cuerpos estaban sumamente descompuestos. La primera revisión de los cadáveres que realizaron los médicos forenses reveló que ambas habían muerto hace por lo menos 2 meses. Ah, ya llevaban un tiempillo. Claro, pero no tenían razón. No habían muerto hace 2 meses. La vecina, que era la propietaria, dijo que hace 2 días atrás la mayor estuvo en su casa, que le había pedido le había pedido el teléfono para llamar a un médico porque su prima se sentía mal. El médico que atendió a la joven dijo que sí, que él fue y que Gloria presentaba un ligero cuadro febril, que le había recetado Miltin, que era un analgésico y antipirético, y que también le dijo que tomara un baño de inmersión con agua tibia para así ayudar a bajar la fiebre. Descartó que la menor pudiera haber muerto intoxicada por ese fármaco. O sea, esa no era la razón. Lo que llamaba la atención es que si habían pasado 2 días de la última vez que habían sido vistas con vida, ¿cómo podía ser que sus cuerpos estén tan descompuestos y haya tanto olor? Le importaba el olor, ¿no? El interior de la vivienda se encontraba totalmente desordenado, excepto la ropa de las mujeres junto a la bañera, como si las chicas se hubieran desvestido con tranquilidad y acomodado las ropas, como tipo, bueno, me voy a pegar un baño, que había algo que no encajaba. La policía encontró en la parte superior de la heladera el remedio que había recetado el médico. Del blister faltaban 2 comprimidos, pero para sorpresa de todos, la posterior autopsia reveló que ninguna de las 2 mujeres había ingerido ese medicamento, ni tampoco algún otro. Y ahí comenzaron las hipótesis. Un pacto suicida, electrocución accidental, indigestión por arsénico, cianuro, psicofármacos, etc. Obvio que porque como las encontraron, o sea, estaban los cuerpos desnudos en la bañera, pensaban que tenían una relación, pero eso porque las iba a llevar a la muerte, o sea, nada. Y también se hablaba de algún tercero que haya ingresado a la casa y asesinado a las 2 mujeres, pero que lo tendrían que haber dejado pasar, ya que las puertas y las ventanas no parecían estar forzadas como si alguien ingresó a la fuerza. De esta última hipótesis se interrogó a un novio que tenía Irma, que solía ir a su casa, incluso quedarse a dormir, y cuando se lo interrogó no cerraba como pacatos totales, ¿no? Porque, no cerraba como tanto tiempo que salían y él no tenía las llaves de la casa. O sea, bueno, puede pasar. O sea, aparte era una casa alquilada, capaz ella no se la quiso dar o no tenía tantas copias. No sé, ¿qué te importa? Bueno, luego se supo que el hombre estaba casado y que Irma era su amante. No sabemos si ella sabía en realidad que él tenía otra familia, pero bueno, esto no viene al caso tampoco. De a poco, como que las teorías fueron cayendo. Los cuerpos no tenían heridas de arma blanca ni de armas de fuego, tampoco se encontraron rastros del antifebril que había recetado el médico y no había vestigios de tipo los venenos más conocidos, no había nada. Al tiempo vuelven a la escena del crimen buscando tipo algún cabo suelto que les pudiera indicar qué le había pasado a estas mujeres o qué les había llevado a la muerte, ¿no? A pesar del paso del tiempo y que el departamento había sido higienizado, el hedor todavía era fuerte. Incluso cuando entraron al baño, que hacía largo tiempo se había desagotado y desinfectado, estaba nuevamente llena la bañera y decenas de pequeños gusanos flotaban en la superficie. ¿Qué onda? Sí. Al día siguiente retornan al lugar algunos peritos y no hubo explicación coherente para este nuevo hecho, más si se tenía en cuenta que el tapón de la bañera no se encontraba puesto. Un técnico de obras sanitarias opinó que tal vez había algo que había taponado el desagüe y que una pequeña pérdida de la canilla era la que había llenado la bañera nuevamente, ya que no habían ido en meses, o sea, tranquilamente podía pasar. Un médico forense reforzó la hipótesis diciendo que la grasa que habían perdido los cuerpos dentro del agua seguramente había obstruido la cañería y que los gusanos habían quedado ocultos en algún tramo del desagüe, que por eso cuando se llenó, se estaba pudriendo todo. Un año después, un médico dijo que la descomposición tan rápida de los cuerpos se debía a que los cadáveres podían haber sido atacados por el veneno de una mamba. ¿What? Que es un tipo de serpiente originaria de África. Sí, la de Kill Bill.
¿Quién podría tener acceso a ese tipo de veneno o a ese tipo de animal? Y ahí pensaron nuevamente en el novio de Irma porque este era veterinario y trabajaba en un laboratorio. La policía comprobó que en el lugar se trabajaba con estos reptiles, pero no solo eso, 2 mambas formaban parte del serpentario. Nunca pensé que iba a dar esta vuelta al caso, te soy sincera. Sí, igual la vuelta al caso es mucho más simple que esto, pero bueno, vamos a seguir aquí. Alertado, el juez decidió pedir la inmediata captura del sospechoso y cuando los policías llegaron a su domicilio se enteraron de que se había mudado hace tiempo y nadie sabía su paradero. Me suena igual acá más que era porque que no se entere mi mujer que yo tenía otra pareja. Claro. Más que lo otro, porque ahora vamos a ver por qué. Entonces allí lo que hacen es corroborar si en los corazones de las víctimas, las cuales estaban en la morgue, presentaban algún rastro de veneno, como por ejemplo los del bicho nombrado anteriormente. Pero cuando fueron a buscarlos se encontraron con otro misterio. Estos órganos de las primas habían sido desaparecidos. Ok. Todo parecía una película de terror, aunque también se dijo que tal vez de la autopsia o durante la investigación hubo como algún tipo de negligencia y se perdieron los órganos de estas mujeres, o sea, los corazones. ¿Cómo Raro. perdés órganos? No sé. Y ahí quedaba la historia sin resolver, con muchas hipótesis y algunas más fantásticas que otras. No se sabía si algún día se iba a resolver el caso. Hasta que volvieron a exhumar los cuerpos tiempo después y allí se descubrió la verdad. Los resultados sorprendieron a todos. Irma y Gloria habían muerto intoxicadas por monóxido de carbono por la presencia de carbohemoglobina en la médula ósea. El avanzado estado de descomposición de los cuerpos también tenía una explicación sencilla. Había una estufa de gas encendida que dejó a los cuerpos sometidos a una alta temperatura en el ambiente húmedo del baño y eso aceleró el proceso. O sea, fue un triste accidente fatal que se había transformado en un supuesto crimen que no se iba a resolucionar nunca por una extraña cadena de negligencias. Porque los policías que entraron al baño apagaron la estufa, pero no registraron el hecho en su informe. Claro, nunca pusieron, había una había una estufa prendida, claro. Entonces tampoco los forenses hicieron la autopsia, no buscaron monóxido de carbono y tampoco se dieron cuenta que había una pérdida, porque tal vez al apagar el aparato ya no... Claro. O sea, el tema del monóxido de carbono es como la causa más común de muerte dentro de baños sin ventilación y con una estufa a gas en su interior. Claro. Así que este fue el final. Bueno, menos mal que igual que nunca encontraron al novio veterinario. Claro, no hubo mambas, no hubo porque suicidios. capaz le hubieran cagado la vida al chabón por Sí, y no tenía nada que una ver. serie de errores humanos. Claro, tal vez para mí lo del baño, la prima que estaba desnuda al principio habrá sido que sí, se fue a dar un baño como le había dicho el médico, la otra no sé qué habrá estado haciendo, pero por ejemplo que haya ido al baño y en ese momento tipo cayeron las O capaz dos. mismo la otra, no sé, se empezó a sentir mal y dijo, bueno, pará, me meto ahí con vos y por las dudas y se terminaron, no sé, durmiendo las dos. Sí. Pero bueno, este fue el caso de las primas en la bañera. Ok. Para mi tercer caso, historia, vamos a salir de Cava y nos vamos a ir a Mar del Plata con una historia cortita. Si uno llega a esta ciudad desde el norte, bordeando la costa, van a ver un edificio en forma de H. Casi te vas a chocar con él, ya que está justo en una curva frente al mar. Se trata del conocido asilo Saturnino Unzué. En 1910, las hermanas Concepción Unzué de Casares y María de los Remedios Unzué de Alvear encargaron la construcción del edificio en honor a su padre, Saturnino Unzué, al arquitecto Luis Fauré Ujarric. El asilo para huérfanas, pobres y desamparadas comenzaría a funcionar en 1912. A partir de entonces fue cambiando el nombre. En 1948 la Fundación Eva Perón, que asumió el manejo de la institución, lo llamó el Hogar Saturnino Unzué y luego del golpe de 1955 pasó a denominarse Instituto Saturnino Unzué. O sea, le cambiaban el nombre. Le cambiaba la palabra prisionero, pero siempre era Saturnino Unzué. Abandonado durante mucho tiempo, en 1997 fue declarado un monumento histórico nacional. En 2005 se decidió su restauración y comenzó a concretarse la idea que era revalorizarlo y darle una nueva función, la de un centro cultural abierto a la comunidad. Desde 2013 alberga exposiciones permanentes y actividades y fue rebautizado Espacio Unzué.
El centro funciona en la parte remodelada, pero un sector del antiguo asilo aún se encuentra en reparación. Esa zona no recibe la visita de turistas y se dice que está totalmente vacía. Aunque hay quienes sienten presencias y ruidos extraños que provienen desde este sector, antes destinado al entretenimiento de los internos. En sus comienzos, cuando la Rambla de Mar del Plata era de madera, el asilo albergaba huérfanas que estaban al cuidado de monjas y curas. Se dice también que las familias de la aristocracia enviaban a sus hijas embarazadas ahí enviaban a sus hijas embarazadas y solteras, ¿no? O pendejas. A permanecer ahí durante toda la gestación. Se evitaba de esta manera que mancharan el buen nombre de la familia y los recién nacidos quedaban directamente en el asilo, ingresados como huérfanos, obviamente. Era una buena manera de hacer como si nada hubiera pasado. Pero también se dice que en el asilo pasó y pasa de todo. Una de las historias ocurre en 1927. Se cuenta que una de las religiosas fue, como siempre, a rezar al oratorio de la Inmaculada Concepción, parte importante del instituto. No era algo fuera de lo común encontrar ahí a un capellán que iba de vez en cuando al asilo. El hombre la agarró y violó a la monja en aquel sagrado lugar y luego la escondió en un túnel subterráneo del instituto por el que nadie andaba. Al parecer, la monja habría quedado embarazada y habría dado a luz a un bebé, que aún hoy llora todas las noches desde el túnel. Sus chillidos, según cuenta la leyenda, se intercalan con los gritos de la monja. Esta historia fue confirmada por serenos y algunas de las mujeres que se albergaron en el asilo durante aquellos años. Dicen los cuidadores que por la noche el clima interno del Unzué cambia, que la ronda de las 3 de la mañana es la peor, que se escuchan risas de muchachas, cajitas musicales, el llanto de un bebé, puertas que se abren y se cierran y camas que se arrastran todo el tiempo. Ay, me encanta, pero no iría. Vamos a visitarlo. Tenemos en este momento amigas en Mar del Plata. En Mar del Plata, sí. Todas las conocen porque Mau y Jessie estuvieron en este podcast, así que mandémosla. Sí, vamos a mandarle un mensaje. Vayan ahí y nos muestran Vayan a la videos. Unzué de noche a las 3 de la mañana. Quiero ver si llora un bebé. Sí. No iban ellas, ¿viste? Mandaban a alguien. Yo voy a seguir con un caso que sucedió en la ciudad de La Plata y fue llamado como el caso de las novias suicidas. Un 2 de mayo de 1967, temprano por la mañana, la comisaría segunda recibe un llamado telefónico. El llamado era de un médico del Instituto General San Martín, que ahora lleva otro nombre, que no sé cuál es, o sí sabía cuál es, pero no quise poner porque no sabía si actualmente se llamaba así. Pero bueno, el ex Instituto General San Martín. El llamado informaba que había ingresado una mujer que presentaba heridas de arma de fuego. La policía se atrasó un poco en llegar y llegó 10 horas después del llamado. Los médicos le informaron que la persona había fallecido y que su cuerpo se encontraba en la morgue. Tenía 2 heridas de bala a la altura del corazón y eso había sido la causa de la muerte. La mujer se llamaba Angélica Edith y tenía 28 años. La persona que la acompañaba a Angélica fue llamada a declarar. Esta se llamaba Blanca Aurora y ella contó la triste historia de lo que había sucedido. Blanca era uruguaya y tenía 25 años, y hace 7 años vivía junto a Angélica. Se conocieron por medio de cartas. Ambas eran seguidoras de Lolita Torres y por medio de un programa de radio se habían conocido. Blanca viajaba a La Plata desde Montevideo para encontrarse con Angélica y formar una especie de club de fans de Lolita Torres, donde iban varias personas, pero ahí es donde ellas se conocen. Blanca era sumisa, retraída, mientras que Angélica todo lo contrario, era impulsiva y arrolladora. A pesar de las aparentes diferencias, las mujeres comenzaron a frecuentarse. Con el paso de los meses se fue formando una amistad íntima y habitualmente una viajaba a La Plata y la otra a Montevideo, así. Una iba una vez, la otra después venía. Blanca estaba casada. Sí. Blanca estaba casada, se había casado cuando apenas tenía 13 años y su marido 45. La relación entre ellos nunca había sido buena, no solo por la gran diferencia de edad, sino que por cómo se llevó a cabo este matrimonio, que de matrimonio y casamiento no tenían nada. Al morir la madre de Blanca, ella comenzó a vivir con su hermana mayor y la suegra de esta. Y como esta mujer debía mucho dinero en un almacén del barrio, llegó a un arreglo con el comerciante. Llevó a la pequeña Blanca al negocio y la abandonó una noche mientras se bajaban las persianas del local. ¡Ay, no! El almacenero, al verla, se abalanzó sobre ella y la violó.
Pero esto no quedó solo ahí. Blanca sería obligada a casarse con este hombre por lo que diría la gente. Al día siguiente del suceso, el almacenero se había presentado con un juez de paz ante la suegra de su hermana y le dijo que habiendo abusado de ella deseaba casarse. El funcionario autorizó el enlace, Blanca no estaba de acuerdo, pero su palabra no tenía valor. De ahí en más, cada vez que tenían relaciones sexuales con su marido, entre comillas, recordaba aquella vez y sentía repulsión. Años más tarde se dio cuenta que jamás iba a sentir atracción sexual hacia su marido, y esto podría ser por lo que le había sucedido con él, pero más tarde se dio cuenta que ella no sentiría eso por ningún hombre. Y en el club de Lolita Torres se dio cuenta que varias mujeres le pasaba lo mismo que a ella, entonces se sentía cómoda, o sea, ella sentía atracción hacia las mujeres. Claro. Y ahí en este grupo no tenía que fingir, entonces se sentía cómoda y poco a poco se fue enamorando de Angélica, su mejor amiga. Luego de varios viajes de La Plata a Montevideo y al revés, un día bailando juntas, Angélica la besó y allí es donde comenzó su relación. Aunque no era fácil, la distancia les provocaba muchas inseguridades a las jóvenes y tenían constantes escenas de celos. Entonces deciden vivir juntas. Blanca se muda a La Plata y comienza a vivir con Angélica. ¿Y que dejó al marido? Sí. Sin embargo, una vez juntas, las escenas de celos continuaban y sumado esto a los planteos de la familia de la que vivía en La Plata, que se oponían a la relación. Pero el amor que se sentía era muy fuerte, pero de igual manera se daban cuenta de que no podían llevar la relación por sus familias. No podían vivir más juntas, pero tampoco podían estar separadas. Por esa razón, deciden quitarse la vida, ambas. El 2 de mayo de 1967, ambas estaban charlando en la cocina, comenzaron a discutir y allí es donde llegan a la conclusión de que se tienen que suicidar. Ya decididas, Blanca fue al dormitorio y tomó un arma. La dejó sobre la mesa y tenían que llegar a un acuerdo. ¿Quién era capaz de matar a la otra y luego suicidarse? Angélica solo le dijo, dale. Blanca apretó el gatillo varias veces y al verla en el piso, deja caer el arma y corre a auxiliarla. En ese momento, Angélica, que todavía respiraba, le pide que busque un médico. Así es como las dos mujeres llegan al Instituto General San Martín. A las pocas horas, Angélica muere. En ese momento, Blanca se da cuenta de que no había terminado con el plan y ella seguía con vida. Pero la declaración ya fue tomada y el tribunal la juzgó. Fue considerada culpable de homicidio simple en septiembre de 1969. Su abogado logró atenuar la pena al considerar la vida desgraciada que había llevado y solo cumplió una condena de 8 años de prisión. Pero, Blanca, la cagaste con la por Angélica. Sí. Pero bueno. Media pila, Blanca, era un pacto suicida, Blanca. Bueno, pero pobre Blanca también, todo lo que le había pasado. Pobre Blanca. Hay que cumplir las promesas. Hay que cumplir las promesas, Blanca. Bueno, última historia del día. En mi caso, a Gaby todavía le toca una. Y ahora sí, vamos a volver a Cava. Vamos a volver a las historias de corazones rotos. Y si hay algo que me encanta es una mujer despechada. Porque el nivel de maldad al que pueden llegar algunas me parece hermoso. Y en esta leyenda tenemos despecho y dinero. Así que doblemente bello. Es una historia que es medio un Romeo y Julieta porteño, pero en vez de los Monteco y los Capuleto, tenemos a los Anchorena y a los Cabanag. Como producto de este enfrentamiento, se construyó en 1935 el edificio Cabanag, uno de los más famosos de la ciudad de Buenos Aires, admirado por todo el mundo por su arquitectura y sus lujosos detalles. El primer Anchorena llegó a estas tierras en 1750. Se llamaba Juan Esteban Anchorena. Mediante sus negocios mercantiles ganó mucho dinero. Esta pequeña fortuna le permitió acceder a la mano de una hermosa mujer de orígenes nobiliarios, pertenecientes a la élite rioplatense. La dama se llamaba Romana López de Anayá y Garnis de las Cuevas. Incluso al introducirse dentro de las redes de las familias notables de Buenos Aires, le permitió acrecentar sus contactos y consiguientemente extender sus negocios. Esteban se convirtió en un gran empresario, unido a una nueva condición social. 2 años antes de la Revolución de Mayo, Esteban falleció, dejando una fortuna muy grande a sus descendientes. La mujer de uno de estos descendientes, Mercedes Castellanos de Anchorena, hace construir en 1912 la Basílica del Santísimo Sacramento,
sobre la calle San Martín. Además está decir que Mercedes era fervientemente católica y poseía mucho dinero. La basílica tardó 4 años en construirse. El altar se hizo de oro y plata en su mayor parte, con mármol italiano, mosaicos venecianos, bronce, vitrales finísimos, granito y roble. Mercedes quería construir una casa del señor y además utilizarlo como lugar para que reposaran los restos de la familia desde ese momento. La familia Anchorena vivía en el Palacio de San Martín, un edificio fastuoso que desde 1936 comenzó a funcionar como el edificio de la Cancillería. Se dice que en los años 30, Corina Cavanagh tenía un romance con un hijo de Mercedes. Romance que no aprobaba porque Corina provenía de una familia adinerada, pero sin orígenes aristocráticos. La cosa es que el apellido Anchorena tampoco era un apellido aristócrata, sino que supo casarse con una familia que sí lo era en el siglo XVIII. Ujú. La oposición rotunda de doña Mercedes produjo que los jóvenes se separaran. Satisfecha, puso sus energías en un proyecto que era su sueño dorado: comprar otra casona más y edificar ahí un gran templo, que funcionara como una extensión de su basílica. Sin embargo, aunque el terreno estaba en venta, Mercedes no pudo lograr su propósito, ya que Corina, enterada del sueño de su ex suegra, compró el lote y contrató a los mejores arquitectos para que construyeran un edificio de hormigón armado de 120 metros de altura, evitando que la basílica pueda ser vista de frente, desde cualquier punto, pero especialmente desde la Plaza San Martín. De esta forma se construyó el edificio Cavanagh, uno de los más famosos de Buenos Aires. Está ubicado en Retiro, uniendo con un pasaje las calles Florida y San Martín, frente a la plaza del mismo nombre. Fue construido en solo 14 meses, entre 1934 y 1936, y, con sus 120 metros, era el edificio más alto de Latinoamérica. La construcción de hormigón armado más alta del mundo y el primero del planeta en ser poseedor de aire acondicionado central en todos los departamentos. Todo. Los 107 departamentos son espaciosos y nada, una curiosidad, no hay 2 departamentos iguales, todos tienen algo que los diferencia. Ah, La realidad es que esta historia queda en leyenda porque las fechas no cierran mucho y no sería así lo que pasó, pero bueno, me parece una historia bellísima, decido creerle. sí. Y de cualquier manera, más allá de la veracidad de esta historia, lo cierto es que el único lugar desde donde se puede ver de frente la Basílica del Santísimo es la entrada por la calle San Martín al pasaje que une el edificio con el Hotel Plaza. Un pasaje que se llama Corina Cavanagh. Ay, toma. Tomá pavo, puta, le dijo Corina. Vieja de mierda. Vieja de mierda, acá tenés. Tu Acá tenés tu aristocracia. basílica. Sí. Y bueno, yo voy a terminar con una historia que, bueno, para hacer el final va a ser bastante... Truculenta. Sí, y que va a quedar un poco en la nada, pero bueno, lo hacemos. El 24 de febrero de 1974, en la calle Ecuador al 1100, entre Mansilla y Paraguay, un barrendero había descubierto una valija marrón, de la cual se desprendía un hilo de sangre. Inmediatamente llama a la policía. Los agentes llegaron y abrieron la valija. Adentro estaba el cadáver de una mujer, a la cual le faltaban las manos, la cabeza y las extremidades inferiores. Muchos tenían presente el caso de una mujer libanesa, Emilia Basil, que el año anterior había descuartizado a un hombre en el barrio de San Cristóbal y dejado parte de sus restos en un cajón de verduras en plena calle. Eso La es pueden el caso- escuchar en el capítulo anterior. Sí. Y todos estaban asustados en el barrio. La muerte databa de 48 horas antes de haber encontrado la valija, y la policía afirmaba que se trataba de una mujer joven, delgada, de no más de 30 años de edad. El torso no presentaba heridas de ningún tipo, salvo... y les llamaba la atención la precisión con las que habían sido seccionadas las extremidades y la cabeza. Evidentemente había sido utilizado un bisturí y el trabajo había sido realizado por un profesional. Supongo que no presentaba heridas tipo en el torso, porque, o sea, sí, le habían cortado todas las otras partes del cuerpo. Al otro día aparece otra valija. La gente queda conmocionada, pero al abrirla estaba vacía y muchos culpan a los alumnos de un colegio cercano que habían querido hacer una broma de mal gusto. Hubo rastrillajes para ver si se encontraban otras partes del cuerpo que faltaba y como en el interior de las valijas habían encontrado trozos de ropa, se los habían dado a la división de canes, los perros habían olfateado los retazos y estaban investigando. Habían intentado averiguar la identidad de la víctima, buscaron y hasta el momento había 41 mujeres desaparecidas.
pero al intentar comparar las descripciones de la mujer encontrada no coincidían con las desaparecidas. Una tarde, días más tarde, unos jóvenes estaban en un balneario en la costanera norte y ven un bulto flotando en el río. Cuando este se acerca a la orilla, ven que se trataban de un muslo de una persona. El 28 de febrero y el 1 de marzo aparecieron otro muslo y 2 piernas, desde la rodilla a los pies. Luego, cerca de Ciudad Universitaria, se encontró la otra parte inferior de la pierna y el pie. Las autoridades se preocuparon en resaltar que no había constancia de que esas partes anatómicas pertenecieran a la mujer, cuyo torso habían encontrado en Barrio Norte, pero que lo que estaba pasando no era algo habitual, o sea, algo tenían en común. Las autoridades confiaban en que el río devolviera las partes faltantes y esperaban las manos para poder tener huellas digitales y así poder identificar a la víctima. Fueron pasando los días y luego semanas, las partes no aparecían y se pensaban que quizás habían sido quemadas o se habían descartado de alguna otra manera. Hubo infinidad de pistas falsas que se seguían y se descartaban, se rastreaban mujeres en diferentes lugares, algunas terminaban apareciendo, pero no se tenían datos y no se encontraban pistas de quién era esta persona. El tiempo pasó y el caso se fue olvidando y nunca se pudo resolver. Al menos hasta lo que yo encontré no se pudo resolver. Busqué más a ver si había y habían aparecido varios cuerpos en valijas, pero ninguno era este. O sea, el caso no era este. Claro. Me hizo reír había aparecido varios cuerpos en valijas. Gaby, ¿estás teniendo un poltergeist en tu casa? Sí. No, la luz de acá cuando están prendidos los aires como que se apaga y se prende. Se prende. O se está por cortar la luz, no sé, una de dos. Así que... Porque para los que no nos ven, que es nadie, Gaby y yo mientras grabamos el capítulo tenemos una videollamada y nos vemos y de repente veo que la luz de Gaby se empieza a prender y apagar, así que me parece que voy a tomar eso como señal de que ya tenemos que despedirnos antes de que se nos corte todo y no podamos terminar de grabar. Así que como les digo todas las semanas, pueden escucharnos en todas las plataformas en las que se puedan escuchar podcast, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. También estamos en YouTube y vamos a decirlo a los pedos. Por las dudas. Por las dudas, para terminar este capítulo. También estamos en YouTube, nos encuentran como La Muerte Nos Sienta Bien. Pueden pasar, darle like a nuestros videos, comentar, suscribirse y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que se sube un video. También si se suscriben en Google Podcast les va a llegar una notificación cada vez que se sube el capítulo nuevo. A Spotify yo puse que me llegaran notificaciones, pero nunca jamás me mandaron. Google y Apple sí. Así que, ¿por qué se ponía una notificación para su propio podcast, señora? Porque a veces me cuelgo con la hora, ¿ok? Y eso me hace acordar que tengo que subir las fotos. Así que nada, también nos pueden seguir en redes. ¿En dónde, Gaby? Sí, en Instagram, en @lamuertenossientabien, o nos pueden mandar mails a lamuertenossientabien@gmail.com. Y nada, eso fue todo por hoy. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, salvo que Gaby efectivamente esté experimentando un podcast y muera. ¿Un podcast? Sí, Gaby está experimentando un podcast, que Gaby está experimentando un poltergeist. Y muera y no en los próximos más. Minutos. Y tu cuerpo aparezca en una valija. Uy, ya murió la luz. Ya sí, ya está. Estamos a segundos de que muera esta grabación. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Yes, what can I do for you?